En 6 AM W, el reporte Coronel. 7 de la mañana, 3 minutos. Y el reporte Coronel hoy tiene una primicia. Francia Márquez rompe su silencio. Daniel, muchos éxitos con la entrevista y un saludo especial a nuestra vicepresidenta, una mujer que pues posiblemente hoy tiene una que otra frustración para ella y para otra persona muy cercana a ella que le dejó tanto a Colombia, la exministra Aurora Vergara, que hoy es una profesora en la Universidad de Harvard. Para ellos, muchas gracias. Daniel, bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel de hoy. El nombre de Francia Márquez ha sido asociado muchas veces con la palabra primera. Fue la primera persona afrodescendiente que llegó a la vicepresidencia de Colombia. Fue la primera miembro de su familia que asistió a la universidad y quizás sea la única minera artesanal y empleada doméstica que logró graduarse como abogada. La relación suya con el presidente Gustavo Petro tuvo grandes altibajos y en más de una ocasión ella, con claridad, manifestó su inconformidad. Por ejemplo, en el recordado Consejo de Ministros televisado, donde alzó su voz contra la permanencia en el gobierno de personas cuestionadas por casos de corrupción. Y lo dijo así, recordemos. Porque ayudé a elegir ese gobierno y hoy me duele que en ese gobierno que ayudé a elegir y que le ayudé a hablar al país, como usted lo ha dicho, se presenten tantos actos de corrupción. Desde hace 15 días, Francia Márquez es ya ex vicepresidenta de Colombia y aceptó hablar hoy con el reporte. Buenos días, señora ex vicepresidenta. Buenos días, coronel. Un saludo a usted, a Julio. Gracias por el saludo. Y por supuesto un saludo grande a toda Colombia, a tantas personas, tantas familias que hoy están viviendo esta situación tan dolorosa como consecuencia del terremoto que tuvimos el 10 de agosto. Usted pues vive en una de las zonas afectadas y muchos familiares y personas cercanas a sus afectos están ahí. ¿Cómo están ellos? Bueno, Julio, gracias a Dios, pues estábamos acá en medio en Cali cuando ocurrió el terremoto. Afortunadamente, pues mi familia está bien. Tristemente, muchas familias de este país, en el Pacífico, en el eje cafetero, en esta región no pueden decir lo mismo porque perdieron a muchos seres queridos y perdieron todo lo que habían construido durante toda su vida, lo perdieron y ha sido muy doloroso para el pueblo colombiano, para estas familias y para quienes hemos estado ahí acompañando y alivianando un poco el sufrimiento y el dolor de nuestro pueblo colombiano. Señora ex vicepresidenta, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Gustavo Petro? Bueno, hablamos el 7 de agosto, terminando el gobierno, nos comunicamos y hablamos y pues nos dimos las gracias cada uno por lo que pudimos hacer, pero sobre todo pues el agradecimiento al país por habernos permitido gobernar a Colombia con el corazón bien puesto y con un compromiso social incuestionable. Bueno, hablaron el 7 de agosto, no han hablado después de dejar los cargos, pero el 20 de julio, en el discurso del último desfile militar del gobierno de ustedes, para algunas personas fue muy clara su molestia cuando el entonces presidente Petro dijo, dimos en el blanco y en el negro, y le tocó a usted el hombro varias veces. ¿Qué estaba pasando por su cabeza mientras el presidente Petro le decía eso? Vi todos los memes que siempre me hacen y que armaron en eso. Yo creo que, pues sin dudas, no fue una expresión para mí fácil, una expresión incómoda, tengo que decirlo con honestidad, fue incómoda porque pues me tocó vivir como mujer negra dentro del gobierno situaciones muy complicadas y no solo yo, sino como otras personas también.
Y entonces, pues, eso como que dimos con el negro y con el blanco, creo que es un lenguaje inapropiado, que para mí una mujer antirracista, pues como que me genera muchas situaciones y me conmueve. Sí, tal vez el lenguaje, a veces las personas hablan y no se dan cuenta o no atienden en su momento lo que están diciendo, y mucho de ese lenguaje es en sí un lenguaje pues inapropiado en términos de lo que uno está deconstruyendo. Señora vicepresidenta, ¿se sintió usted discriminada durante el gobierno del que hizo parte? Bueno, no solo es ante el gobierno, yo lo he dicho con claridad, este país es un país racista. Sí. Eso lo entiendo, señora vicepresidenta, pero sí, particularmente en el gobierno que llegó con la bandera del cambio. Sí, señora. Déjeme termino. Este país es un país racista. Ajá. Y eso no quiere decir que porque tengamos una agenda de lucha contra las injusticias no se perpetúen o no se ejerzan prácticas discriminatorias, prácticas racistas. Así que yo lo dije muchas veces, encontramos racismo dentro del gobierno, y ahora en este gobierno que está empezando, que está haciendo de frente con su batalla cultural, sí que va a ser peor. Sí que la gente va a sufrir lo que en realidad es de frente esas expresiones de discriminación y de racismo y de violencia. ¿Usted cree que este será un gobierno que discrimine a las comunidades que usted representa? Claro que sí, claro que sí. Yo, en campaña dijeron, no como de negro, no como de indio, no comemos de nada. Y ya en relación, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, los derechos que las mujeres con lucha han conquistado, porque no luchamos por derechos de género, porque queremos, luchamos porque es que por nuestra condición de mujeres nos han matado, nos han violentado. Claro, con condición de mujer étnica, entonces violencias interseccionales que se presentan no solo por nuestra condición de mujer, sino por ser mujeres étnicas también. Pero en términos del género, ayer vi con dolor ya las decisiones que están tomando en contra de el lenguaje. Y el lenguaje define, y el lenguaje decide, y el lenguaje borra, o el lenguaje reconoce. Y cuando decir que no se reconozcan a las niñas en el lenguaje, básicamente es decir, tampoco reconocemos, porque ese lenguaje luego se traduce en acciones. Y en este país, el negacionismo, ¿sí?, en el lenguaje institucional, el que la institución no reconozca los derechos, se traduce en muertes, se traduce en violencia, se traduce en feminicidios, se traduce en violencias sexuales contra las niñas y contra las mujeres en este país. Y en eso estamos retrocediendo siglos. Estamos retrocediendo casi al siglo, ni siquiera XIX, siglo por ahí XVII. Sí, que negaba la existencia de las mujeres. Estamos retrocediendo. Y eso, por supuesto, también va a ser para los pueblos étnicos y campesinos de este país. Sí, lo entiendo en relación a la instrucción que dio la nueva directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre la expresión que se ha usado por mucho tiempo como niños, niñas y adolescentes. Ella dice que sobra la palabra niñas porque pues están incluidas en la expresión niños. Es que esas palabras no se pusieron por capricho, se pusieron porque cuando el lenguaje institucional reconoce al otro, reconoce la existencia del otro, empieza a adoptar políticas, programas y proyectos para garantizar los derechos de ese otro que reconoce. Sí, señora. Señora vicepresidenta, durante la campaña política, su sucesor, el hoy vicepresidente José Manuel Restrepo, hizo una declaración en una alusión a usted. Oigámosla. Que hay que hablarle con seriedad al país. Miren,
algo que los colombianos tienen que saber y tienen que evaluar. ¿Para qué sirve un vicepresidente? Claramente no sirve para montar en helicóptero. Yo no voy a montar en helicóptero. Hoy quiero preguntarle, ¿qué sintió usted cuando lo oyó? No, yo dije, esperemos a ver si no le toca montar. La pregunta es, yo lo hice recorriendo ahora todos los municipios, aunque sin respuestas reales, porque las declaraciones que he visto del vicepresidente es como, llegamos aquí para hacer presencia y hemos articulado con las alcaldías y las gobernaciones para que respondan de manera inmediata, mientras que el gobierno nacional da una respuesta estructural. En todos los lugares le he visto decir eso. ¿En qué se fue? ¿En qué llegó a esos territorios? ¿En qué llegó? Sí, pregúntele si se fue por tierra, se fue en el helicóptero. El problema era que lo usara la vicepresidenta negra, pero él llegó a esos territorios en aviones y en helicópteros, que son las herramientas que tiene el Estado para que funcionarios como un presidente o un vicepresidente las usen y puedan moverse en el territorio nacional. Y no está mal. Lo malo era que lo hiciera la vicepresidenta Francia Márquez. Usted fue quizás la primera funcionaria de la administración Petro que llamó la atención en voz alta sobre actos de corrupción que se venían presentando. ¿El presidente le prestó atención a sus advertencias? Sí, creo que sí. Y lo que tengo que decir es que en un gobierno progresista nos toca ser autocríticos y no puede haber corrupción. Ahora, yo no puedo condenar a nadie porque yo no soy juez, que al contrario de nuestro gobierno, lo que está haciendo este gobierno, el gobierno de la Espriella nos ha condenado, ha dicho que somos unos criminales, delincuentes, como si fueran jueces, y no son jueces, y menos, no tienen ética para hacerlo, ¿sí? No tienen ética para señalarnos de corruptos, señalarnos de delincuentes, no tienen. Menos un líder que viene de defender casos de personas que no tienen una moral pública, ¿sí? Creo que no tienen una ética y no tienen una legitimidad para acusar al gobierno saliente, para condenarle de corrupto, de delincuente, de criminal, como nos han señalado, menos el presidente de la Espriella, con sus antecedentes que sabemos tiene. No tiene legitimidad moral para hacer eso. Y no es un juez. Que pueden haber muchas noticias, como se hizo en su momento y se puso en conocimiento, porque si en otros gobiernos salían a defender a las posibles funcionarios que hubieran cometido conductas de corrupción. Este gobierno no, este gobierno denunció, este gobierno puso en conocimiento de las autoridades para que se investigara y ya le corresponde a las entidades competentes definir si hubo o no corrupción, y si la hubo, pues quien la haya cometido tiene que asumir su responsabilidad. Eso es lo que tiene que pasar. Hace apenas un par de días el presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo le entregaron a la fiscal general, al contralor y al procurador un documento titulado El Libro de la Verdad, en el que mencionan 23 casos de presunta corrupción de la administración de la que usted hizo parte. ¿Conoce ese documento? ¿Qué piensa de él? Lo primero que tengo que decir es que el Libro de la Verdad es la Biblia. Y ese documento no es una Biblia, un documento hecho con ChatGPT, sin ninguna evidencia probatoria de hechos de corrupción, ¿sí? En segundo lugar, y eso habla del rigor técnico que el gobierno está poniendo. O sea, se atreven a hacer todo un show mediático que para mí es una cortina de humo. Una cortina de humo para tapar su incapacidad de responder ahora a la emergencia. ¿Y por qué su incapacidad? Porque de manera soberbia se negaron a hacer
el empalme. La no realización de ese empalme costó vidas, porque por no tener unas respuestas inmediatas que atendieran la emergencia, en las primeras 72 horas muchas personas murieron. Yo estuve en el lugar del desastre en Cali y vi a los jóvenes, a esos que los señalan de criminales, los vi salvando vidas, les vi con sus dedos, con sus manos moviendo escombros, mis hijos acompañando allá, ayudando a mover escombros. Y es doloroso, o sea, ver la impotencia de que en los primeros 72 horas no se contó con los equipos de socorro suficientes para atender la emergencia. Fue la gente, fueron los jóvenes, las mujeres, haciendo ollas comunitarias, hidratando a los pelados, muchachos dándole porra a los muros para romperlos y poder rescatar a la gente con vida. Y fue doloroso, me sentí impotente estando en ese lugar y escuchar a la gente. No, es que tuvimos una señal de que ahí hay personas con vida, personas que alcanzaron a mandar mensajes estando allá abajo. Esas personas murieron. Tristemente muchas personas murieron debajo de los escombros porque no van a dar respuesta inmediata. Y eso yo se lo digo como ex vicepresidenta, obedece a la soberbia, ¿sí?, de este gobierno de no haber hecho un empalme. Si hubieran hecho el empalme, hubieran respondido de mejor manera, ¿sí? El gobierno local buscando equipos de socorro. La gente se aventó, los pelados se aventaron a mover escombros con sus manos, con su fuerza, ¿sí? No hubieron las máquinas necesarias para mover las cosas tan pesadas que les tocó ponerse a darle porras a los bloques de cemento para poder sacar y rescatar personas. Y a pesar de todo eso, sacaron gente con vida. Y usted no se imagina, coronel, yo estaba ahí cuando nos decían silencio. Era un silencio profundo, doloroso. Llorábamos. Y cuando sacaban a una persona, todo el mundo lloraba de felicidad, lo sacaban con vida. Tristemente sacaron a muchas personas sin vida. Desde el Cauca se vinieron los mineros, sacaron 7 cuerpos, tristemente, personas ya fallecidas, y mis hijos metidos. O sea, mi hijo menor sufrió un impacto emocional tan grande, llegó devastado a la casa, y la impotencia, esos muchachos trabajaron día y noche allá, la impotencia de no tener las herramientas para responder de manera idónea a esta emergencia. Y eso obedece a que por no haber hecho un empalme, no sabían qué tenía el Estado, cómo el Estado podría responder a esta emergencia, y eso costó vidas. Así que yo tengo que decirle que, pues sí, están articulando, ya sacaron el decreto de emergencia. Esperamos, lo que se espera es que este gobierno le responda de manera estructural al país. Mire, como no hicieron empalme, no sabían que había un barco hospital en Buenaventura y la gente atendiendo. Fuimos a llevar mercados y medicinas y estaban atendiendo afuera con las olas extenuantes de calor en carpas, atendiendo a niños enfermos, a las personas enfermas. Como no hicieron empalme, no saben que tienen un COMPES de política pública del Pacífico, que es un vehículo que les permite, por lo menos para esta región, atender la emergencia de manera estructural. Ese es el costo. Sí, y pues muy lamentable las cosas que han venido haciendo también. Yo no niego la asistencia humanitaria. Creo que el pueblo colombiano mostró lo mejor de sí, mostró lo más humano. Todo el mundo estaba metiendo mano, eso no se puede negar. Los sectores privados, la comunidad internacional, que también la bloquearon en su momento, pero sin embargo todo el mundo se articuló a responder a la emergencia. Ahora no es la emergencia, ahora es cómo se va a reconstruir
las viviendas, cómo se van a reconstruir las escuelas, los colegios, las vías, los acueductos que quedaron destruidos, cómo se va a atender eso. Y esto requiere ya no de show. Si ese libro es un show mediático y una cortina de humo, pero no les va a durar mucho, porque la gente va a necesitar respuestas. Las personas que están durmiendo, usted ve en los parques o en las canchas con carpas, esas personas no van a aguantar tanto tiempo en carpas, necesitan respuestas sobre las viviendas. Y todos nos toca contribuir, hacer nuestros esfuerzos desde nuestras diferencias para articular, y ojalá el gobierno le vaya bien, ojalá el gobierno pueda responder de la manera idónea. Pero ya no más show, toca ponerse como gobierno, asumir la responsabilidad, articular los esfuerzos gobierno, sociedad civil, sectores privados, comunidad internacional, y entre todos esos esfuerzos atender y reconstruir a Colombia, que tanto lo necesita. Unirnos en las diferencias es el llamado que hace la ex vicepresidenta Francia Márquez. Le quiero preguntar nuevamente sobre la reacción en ese primer momento, cuando existían grandes esperanzas de rescatar personas con vida, algunas de ellas fueron rescatadas, y causó desconcierto que, digamos, que se rechazara la ayuda de México, que tiene quizás los socorristas más entrenados para reaccionar a un terremoto en el mundo, con el argumento de que ya no se necesitaba esa ayuda, y sin embargo 2 días después se recibiera la de Israel. ¿Qué opinión le merece a usted esta decisión del gobierno nacional? Bueno, yo creo que es una decisión mezquina. La defensa de la vida no debería tener ideología, ¿sí? Cuidar la vida, que es lo primordial, y lo que se necesitaba era salvar el mayor número de personas con vida posible. Eso no requiere ideología, ¿sí? Mire, acá en Cali llegaron los israelíes, y esa gente, se lo aseguro, esa gente no estaba haciendo ningún rescate. Esa gente estaba tomándose selfie, sacaban a la gente, a los jóvenes, para que entraran ellos a tomarse foto y presentar eso como que eran los salvadores de Colombia. Esa gente está acá haciendo la inteligencia de eso y mirando a ver cómo montan sus empresas, sus emporios económicos acá en el Pacífico, para ver cómo saquean estos territorios. Esa es la realidad. Señora vicepresidenta, usted tenía una idea en el gobierno, que era crear un Ministerio de la Igualdad, que fue creado y desapareció en los últimos días del gobierno. ¿Qué fue lo que salió mal en esa idea? Bueno, yo creo que salió mal que el ministro de Hacienda en su momento, Campo, no hubiera presentado el concepto de viabilidad fiscal que requería ese ministerio, y él no lo presentó porque a él le parecía que no era necesario atender uno de los problemas más grandes que tiene este país, y que con el terremoto se va a profundizar, por lo menos en la región del Pacífico, que es la inequidad y la desigualdad en la que vive la mayoría de los colombianos y colombianas. Así que ese ministerio no fue un error, el ministerio se creó, el ministerio se cae por un trámite, sí, un trámite de procedimiento que tenía que hacer el ministro de Hacienda Ocampo, que dijo en entrevista que él consideraba que ese ministerio no era necesario, porque uno de los mandatos de la Constitución, que es la igualdad, en el artículo 13, pues no se ha implementado. Por eso vivimos como vivimos en este país, porque Colombia es el país más desigual, que en este gobierno la desigualdad, a partir de las políticas lideradas por el presidente Petro, disminuyó. Disminuyó la pobreza, disminuyó el hambre, disminuyó la inequidad y la desigualdad. Señora. Pero, pues, el ministerio se creó, el ministerio diseñó programas, políticas y proyectos. Se cayó por lo que le acabo de mencionar, tristemente. Señora, ¿valió la pena ser vicepresidenta? ¿Cuál es el legado que deja su paso por el segundo cargo de la nación? Claro que sí, siempre valdrá la pena. Invito a los colombianos excluidos, a las mujeres, a la juventud, a seguir soñando en ocupar el Estado. Sí, a uno le dan con toda, porque a mí me dieron con toda, hicieron de todo para que una mujer negra
no mostrara los resultados esperados. Pero eso no nos puede amilanar, al contrario, eso nos fortalece y eso nos tiene que dar más fuerzas para seguir levantando la voz y para seguir ocupando los espacios que sean necesarios para dignificar la vida de los colombianos y las colombianas. Entonces, legados, nosotros dejamos 4 políticas públicas. COMPES de política pública para el desarrollo integral del Pacífico colombiano. Dejamos un COMPE para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+, un COMPES para la garantía de los derechos de la población con discapacidad, un COMPES para la garantía del derecho al cuidado. En una sociedad tan rota, tan dolida como Colombia, es necesario una civilización del cuidado, es necesario que el Estado asuma una política de cuidado para restaurar, para sanar, para cuidar a todos los colombianos y a las personas que requieren cuidado, pero también para que atienda la garantía de los derechos de quienes cuidan, quienes ejercen cuidados en este país, como las parteras, como las madres comunitarias, como las empleadas del servicio doméstico, como las enfermeras, los médicos, etcétera, entre muchas otras personas que ejercen cuidados. Eso lo dejamos como un legado, pero un legado grande que le pusimos a la política exterior de Colombia fue mirar y volcar sus ojos hacia el sur global. Por primera vez dejamos una visión de la política exterior de Colombia en articulación con África. Y durante estos 4 años eso se tradujo en oportunidades económicas para los empresarios y empresarias de nuestro país, y eso se traduce en mayor generación de empleo y bienestar para los colombianos y colombianas. Y es la reconexión entre Colombia y África que ojalá se pueda continuar, porque la soberbia de decir vamos a acabar con eso no le sirve. Demostramos que esa política con África fortalece la economía, fortalece las relaciones culturales, fortalece las relaciones políticas en términos de la geopolítica. Sí, logramos articular un foro que puso una ruta clara de la reconexión entre América Latina, el Caribe y África, que juntos suman, sí, más de 87 países que están articulados en Naciones Unidas y que pueden tomar decisiones estratégicas en favor de la vida, la paz y la justicia social de nuestra región del sur global y del mundo. Por último, le quiero preguntar algo que es personal. Usted tiene 44 años y una vida por delante. A diferencia de los expresidentes, los ex vicepresidentes no tienen pensión vitalicia. Tienen que salir a ganarse la vida. ¿Cuáles son sus planes? Bueno, yo tengo que salir a hacer lo que hacía antes, a volver a mi activismo. Tengo que salir a buscar en dónde generar ingresos que me permita seguir fortaleciendo a mi familia, pero ahora yo estoy dedicando tiempo a apoyar la reconstrucción en este momento, estaba hablando, por ejemplo, con personas de la filantropía, con donantes, para buscar inversiones que contribuyan a la reconstrucción de nuestro Pacífico y del país, de las distintas zonas del país. Y esperamos que prontamente esos donantes anuncien los fondos que se van a disponer o que están pensando disponer para esta región. Yo quiero escribir sobre las memorias de lo que fue mi experiencia acá. Y tengo que decirle que nosotros acabamos de crear una fundación para la restauración de la dignidad, desde donde vamos a seguir impulsando el liderazgo social e impulsando el fortalecimiento organizativo y las luchas de las mujeres, de los pueblos étnicos y, por supuesto, de la juventud. Pues muchísimas gracias a la señora ex vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, una persona que hoy, como ha acostumbrado a hacerlo, habló claro aquí en el Reporte Coronel. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, a usted, y un saludo a Julio y a todas las personas
que nos escuchan en ese momento.